Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Samuel. Ahora, realmente, para explicar lo que quiero explicar esta noche, tenemos que leer los capítulos 18, 19 y 20. Pero si yo leo los capítulos 18, 19 y 20, no va a quedar tiempo para explicar. Entonces ustedes van a tener que leerlos en su casa, con tranquilidad, y yo voy a leer solamente dos partes o tres partes del capítulo, de los capítulos estos, que creo que son importantes tenerlas presentes. La primera está en el capítulo 19, desde el versículo primero. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que mataran a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba mucho a David y le avisó diciendo: mi padre Saúl procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana. Estate en lugar oculto y escóndete. Yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde tú estés. Hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Jonatán habló bien de David a su padre Saúl y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ningún pecado ha cometido contra ti, y al contrario sus obras han sido muy beneficiosas para ti. Pues él puso su vida en peligro para matar al filisteo, y Jehová le dio una gran victoria a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues vas a pecar contra sangre inocente, matando a David sin causa? Y en el capítulo 20, es decir, el capítulo siguiente, el versículo 12. Entonces dijo Jonatán a David: Jehová Dios de Israel sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada: si no te lo hiciere saber, y te enviare para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo, como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno a los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Y vamos al versículo 30 de este mismo capítulo. Entonces encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. El primer día vimos la prudencia encarnada en Abigail. Abigail es un ejemplo de prudencia, la primera de las virtudes. El miércoles pasado vimos la persistencia en Caleb, es otra de las virtudes. Hoy vamos a ir a la tercera virtud, vamos a hablar de la integridad. La integridad. Es la tercera virtud que voy a tocar, esta de la integridad. Entonces vamos a comenzar como empezamos siempre. ¿Qué es la integridad? ¿Qué es lo íntegro? ¿Qué es la integridad? Lo auténtico, a ver.
lo entero. Lo que pasa es que la palabra integridad, que viene de la palabra íntegro, quiere decir entero, que no le falta ninguna de sus partes. Esto es lo que significa integridad. Pero nosotros no lo usamos en el sentido ese, sino que las palabras toman también un sentido moral. Y cuando nosotros decimos que un hombre es íntegro, no estamos diciendo que no le falta un brazo, que no le falta una pierna. Estamos diciendo algo acerca de su moralidad, de su vida moral. Cuando una persona es íntegra, nos estamos refiriendo al carácter de la persona. Y entonces, ¿qué sería la integridad desde el punto de vista moral? Vamos a poner una definición muy sencilla para que la entendamos y después vamos a mirarla, analizarla mirándola en Jonatán. La integridad es la capacidad de obrar con rectitud y honradez. Es la capacidad de actuar en la vida rectamente y honradamente. A esto nosotros decimos que la persona que tiene estas dos cualidades es una persona íntegra. Y por eso vamos a mirar un poco a Jonatán, porque Jonatán fue un hombre íntegro. Y lo interesante es esto, que cualquier persona puede ser íntegra cuando lo miran, cuando le va bien, cuando las cosas son positivas, ¿no es cierto? Pero el asunto es, como se dice, de la moral. Moral es lo que el hombre hace cuando nadie lo ve, no cuando la gente lo ve. Esa es la moral del hombre. Jonatán tuvo problemas adversos, muy difíciles, que conspiraban contra su integridad. Y sin embargo, Jonatán fue un hombre íntegro. Y para esto hay que ubicar un poco a Jonatán. Jonatán era hijo del rey Saúl, el primer rey de Israel. Y como hijo primogénito, era el heredero del trono. Quiere decir que si la dinastía continuaba como hubiera debido continuar, Jonatán iba a ser el siguiente rey de Israel. Para entender estos tres capítulos hay que detenerse un poco y mirar un triángulo que se forma aquí, del cual ya hemos leído, un triángulo entre Saúl, David y Jonatán. Alrededor de estos tres personajes giran estos tres capítulos, y alrededor de ellos tres gira el tema de la integridad. En el capítulo anterior, el capítulo 17, Saúl y todo el ejército de Israel es desafiado por los filisteos. Saúl no se anima a salir para dar la lucha que los filisteos piden, y aparece David. Y cuando aparece David, vence a Goliat y adquiere súbitamente, porque era una persona totalmente ignorada en ese momento, adquiere fama. Se hace famoso de golpe. ¿Por qué? Porque lo que no pudo hacer Saúl, lo hizo David. En alguna forma, él asumió el lugar que no ocupaba Saúl. Todo el mundo sabía que el que tenía que salir a luchar contra Goliat era Saúl. Era el hombre que ellos habían puesto en ese lugar. Al no salir y salir David, la fama de David comenzó a opacar la fama de Saúl. Pero es en ese momento cuando Jonatán lo ve a David y se da cuenta de que David es un hombre íntegro y prudente, y se liga a él a través de una amistad, de una profunda amistad. Pero no hay que confundir una cosa con la otra. Una cosa es la amistad y otra cosa es la integridad. Y hay que mirar en Jonatán, y vamos a mirar la integridad, no el tema de la amistad, sino el tema de la integridad. David fue inmediatamente colocado en el palacio, ya estaba cerca de Saúl, era el músico, el que tocaba música, el que tocaba el arpa para Saúl. Saúl estaba en un lugar de intrigas. David estaba en un lugar de intrigas y en un lugar difícil en ese momento, porque Saúl empieza a despertar su envidia contra David. Y hay un rasgo que se marca en el capítulo 18, 2 veces por lo menos, que se dice que David se portaba prudentemente. Quiere decir que David tenía la virtud de Abigail, que era la prudencia. Él se manejaba
prudentemente, porque sabía que estaba en un terreno resbaladizo. Saúl estaba envidioso y no toleraba que David tuviera la fama que tenía. Y 2 veces le mostró su hostilidad. Cuando estaba tocando David el arpa frente a Saúl, por 2 veces le tiró la lanza para ensartarlo. Saúl era un hombre que se había alejado de Dios y que Dios lo había abandonado. Y porque se había alejado de Dios y porque estaba lejos de Dios, entró a ser un neurótico. Y como neurótico tenía reacciones. En el último pasaje que leímos le tiró un lanzazo a su propio hijo. Tenía ese tipo de reacciones, ese tipo de arranques. Así que los dos le arrojó una lanza 2 veces para matarlo y David la eludió simplemente. Después trató de humillarlo delante del pueblo, le prometió que se iba a casar con su hija mayor. Cuando llegó el momento, entregó a su hija a otro. Esa era una forma de humillación. Fueron a verlo a David, cómo toleraba eso. Él dijo, el rey hace con su hija lo que quiere. Es un problema de él. Esto es prudencia, ¿no? Se guardó todos sus sentimientos. Dijo, hace el rey lo que quiere. Le dio a su segunda hija, pero le dijo que tenía que matar 100 filisteos y demostrar que los había matado. Y dice que la intención de Saúl era ponerlo en tal aprieto que tuvieran que enfrentar a los filisteos los mataran a él. Y él salió, venció a los 100 filisteos, trajo el testimonio, dijo, acá está. Es decir, que Saúl utilizó todas las formas para destruirlo. La forma directa, la forma de humillarlo para producir algún tipo de reacción en él. En tercer lugar, lo expuso para que lo mataran otros. Y David se mantuvo íntegro delante de Saúl. En ese momento, Saúl reúne a sus siervos y reúne a Jonatán, entre los siervos está Jonatán su hijo, y les dice, señores, tienen que matar a David. Cuando comienza el capítulo 19, Saúl se saca la máscara, ya no va a buscar ningún... Él abiertamente dice, hay que matar a David. Y acá hay un dilema, y esto muestra la integridad de Jonatán. Jonatán es el heredero del trono de su padre, es el heredero del trono de Saúl. David es el rival de Saúl. Es el hombre a quien Dios ha elegido en lugar de Saúl. Y por lo tanto, es el rival de Jonatán. Porque si David asciende al trono, Jonatán no va a ascender al trono. Ahora, él sabe, y se lo dice en la conversación con David, que su padre ha sido dejado por Dios y que Dios está con David. Pero yo me imagino la lucha interna de este hombre porque tiene un dilema. Y en ese dilema, él tiene que proceder. El rey, su padre, le dice, hay que matar a David. Hay que matarlo. Y él lo primero que hace es ir y avisarle a David que se escape porque su padre lo quiere matar. Y cuando él va y le dice eso, ¿qué está haciendo? En ese momento, él está eligiendo apoyarlo a David, está eligiendo quedarse con David. Jonatán enfrentó entonces a su padre, y lo enfrentó con toda propiedad, con toda veracidad, y le dijo, no peque el rey contra su siervo David. Es notable que él se pone en la posición de súbdito. Jonatán sabía muy bien lo que era la autoridad, ¿no es cierto? Hay momentos en que él habla con su padre, pero hay momentos en que está hablando con el rey. En este momento él está hablando con el rey. Y aunque es el hijo, él lo está tratando con la jerarquía que en ese momento tiene, porque está ubicado, es una persona que se ubica. Dice, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti y porque sus obras han sido buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo. Esto quiere decir, arriesgó su vida, puso su vida, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste.
¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Esto es muy duro. Es un hombre que se está levantando para corregir a su rey y para corregir a su padre. Está enfrentándolo. Y esto marca el principio de la integridad. Lo primero que hace David es que proceder con justicia. ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo justo? Lo justo es proteger a David. Sí, pero del otro lado está mi papá. Y del otro lado está el rey. Y del otro lado está el trono. Y del otro lado está la herencia. Y del otro lado está la conveniencia. Y del otro lado yo puedo llegar a ocupar ese trono. Pero hay que elegir entre la justicia y todas estas cosas. Bueno, pero elegir la justicia es ponerse del lado del más débil. Es ponerse del lado del que está siendo perseguido. Pero la integridad es eso. Es mantener el principio que uno tiene contra todo. Y Jonatán fue en ese momento íntegro y tuvo 3 características que tiene la integridad cuando quiere hacer justicia. En primer lugar, la frontalidad. Frontalidad. ¿Con quién habló del problema? Con Saúl. ¿Quién era el problema? Saúl. Es decir, él no buscó intermediario, no se lo dijo a otro, no lo comentó, no mandó un tercero, él fue frontal. La integridad tiene que ver con la frontalidad, tiene que ver con la frontalidad. Yo creo que una de las características del argentino es no ser frontal. Yo lo comparo con otras culturas, conozco otra cultura, otras personas, y esta es una característica, no ser frontal. David era un hombre que era frontal. No murmuró sobre su padre, no comentó con David que bueno, es una injusticia y calentó todo eso, no entró en el chisme, él fue frontalmente y habló con la persona que tenía que hablar, porque él era una persona íntegra, y la persona íntegra actúa así. La persona íntegra va a hablar donde tiene que hablar. Esto es lo primero. Lo segundo es que argumentó. ¿Argumentó por qué? Porque él iba a defender a David, no basado en su sentimiento, no porque es mi amigo, no porque es mi amigo. La integridad no defiende al amigo porque es amigo, ni defiende al padre porque es padre, ni al hijo porque es hijo. La integridad defiende la justicia. Y entonces él salió a defender a David y argumentó. Y señala, David no cometió ninguna falta, ha hecho el bien a Saúl, ha hecho el bien a Israel, y es un pecado matar a un inocente. Estos son argumentos que son contundentes. Él toma la historia, toma todo. La integridad tiene que ver con la objetividad. Él es absolutamente objetivo en este momento, objetivo. No se basa en las impresiones, da razones sólidas, no se basa en la amistad, no se basa en los sentimientos. Objetivamente habla de esto. Y esto nos lleva a la tercera cualidad, que es la imparcialidad. ¿Por qué imparcialidad? Porque no defiende a David porque es su amigo, ni defiende la amistad. Si usted lee este capítulo y usted cree que aquí habló Jonatán y defendió a David porque es su amigo, no entendió lo que es la integridad. Porque David no está defendiendo al amigo, David está defendiendo la justicia. Jonatán no está defendiendo al amigo, Jonatán está defendiendo la justicia. Cuando él habló acerca de David, lo que defendió es la justicia. Él dijo, esto es lo que es justo, esto es imparcialidad. ¿No escuchó usted alguna vez la frase, y lo tengo que bancar porque es mi amigo? Bueno, esto va contra la integridad. Nadie tiene que bancar a nadie porque sea su amigo, porque sea su conocido, porque sea su vecino, porque sea su familia. La integridad es olvidar todas esas cosas para hacer justicia. No defiende a Saúl por aquello que a veces escuchamos, es la voz de la sangre. ¿Te escuchó eso de la voz de la sangre? Parece que la sangre habla. No defendió a Saúl porque es la voz de la sangre. Ni la amistad, ni los sentimientos, ni la sangre, es la justicia, es lo justo. El hombre íntegro se basa en la justicia. Él no dice, mirá papá, ayúdalo porque es mi amigo.
No dice, estoy con vos aunque te equivoques, porque eres mi padre. Él dice, lo justo es esto. Esto es un hombre íntegro. Es un hombre íntegro. Frontalidad, argumentos, imparcialidad. Lo que quiere decir que cuando él argumentó, y yo creo que los argumentos son muy importantes en este caso, cuando yo argumento es porque no me están guiando los sentimientos, es porque no me está guiando la voz de la sangre, es porque no me está guiando la amistad, sino porque soy absolutamente imparcial. Esto es la integridad. Y por encima de todo, priorizó por encima de todo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Saúl le hace una advertencia que nosotros hemos leído. Él le dice, todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Es lógico el pensamiento de Saúl. Mientras que David esté allí, ni tú estarás firme como futuro rey, ni tampoco tu reino. Le está hablando del futuro, del futuro. Le está diciendo eso. El cálculo de Saúl es el cálculo humano que ignora la voluntad de Dios. Es el cálculo que hacen los hombres. Apela a los apetitos, a la visión, a la ambición de poder, aquello a lo que apeló Satanás también cuando tentó a Jesús. Todo esto te daré si postrado me adorares, ¿no? Es la ambición del poder. Y acá le está diciendo, vas a perder el trono, vas a perder tu reino si lo seguís apoyando. La visión de Saúl es una visión muy humana, no es la visión del Espíritu Santo, indudablemente. Pero es una visión humana, es la visión del hombre. Él le está señalando eso, es el cálculo del hombre. Pero Jonatán sabe algo, que Dios en su soberanía había destronado a Saúl y había destronado a su dinastía. Y que la desobediencia de su padre le había hecho a él perder el derecho al trono. Él lo sabía eso. Porque cuando fue rechazado Saúl, fue rechazada la dinastía de Saúl por su desobediencia. Él sabía que había sido rechazado su padre. Entonces él dijo, yo tengo que elegir, y el hombre íntegro elige priorizando la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? La integridad se dio en ese momento fuertemente en Jonatán. Jonatán reconoció la espiritualidad de David y la sumisión que David tenía al Señor. La integridad se manifiesta en nuestro compromiso con Dios también. Jonatán sabía que David era íntegro y que Saúl había perdido su integridad. ¿Con quién me voy a unir? ¿A quién me voy a acercar? ¿Se acuerdan ustedes que el apóstol Pablo dice en Timoteo que uno no tiene que en Tesalonicenses, que uno no tiene que acercarse al que anda desordenadamente? Desordenadamente. Que cuando alguien se llama hermano y no anda dentro del orden, uno no tiene que acercarse, no tiene que acercarse. ¿Por qué? Porque está teniendo una dualidad de conducta que va a afectar mi testimonio y va a afectar mi integridad. Jonatán se unía al íntegro. ¿Por qué él era íntegro? Si Jonatán íntegro se hubiera unido a Saúl, no hubiera sido íntegro él. Porque el íntegro busca al íntegro para seguir manteniendo su integridad. Y por eso lo buscaba a David. Jonatán fue íntegro en la presencia de Dios. Voy a subrayar, porque el tiempo se está yendo, algunas cosas que tienen que ver con nuestra integridad. ¿Le da importancia a Dios a la integridad de los cristianos? ¿Le da Dios importancia a la integridad de aquellos hombres que dicen que tienen fe en Él? El salmista hace una pregunta en uno de los salmos que repetía permanentemente Israel como si fuera las reglas de conducta. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Salmo 15. Y va a dar una serie de cosas que tiene que tener el hombre que more cerca de Dios. En esa serie comienza diciendo,
¿quién entrará en tu tabernáculo? El que anda en integridad y hace justicia. ¿Dónde está puesta la integridad? Primero que nada. La integridad y hace justicia está puesto primero. La integridad está puesto primero. Quiere decir que lo primero que se marca aquí es la integridad como la primera virtud que Dios mira en un cristiano como su característica. La integridad tiene que ser la característica del cristiano. Integridad en varios aspectos, y yo voy a señalar dos aspectos hoy. En primer lugar, integridad en las palabras y después integridad en las acciones. Vamos a detenernos en la primera, integridad en la palabra. ¿Qué es integridad en las palabras? Hablar la verdad, tan sencillo como ese, hablar la verdad. El profeta Zacarías, en un momento de su profecía, le dice al pueblo que Dios los quiere bendecir y que Dios está preparado para bendecirlos. Y les empieza a decir cuál es la conducta que tienen que seguir ellos para ser bendecidos por Dios. Y entonces le dice así, Zacarías, estas son las cosas que debéis hacer. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Primero, esto, hable la verdad. Hable la verdad. La integridad pasa por lo que la persona dice, por lo que la persona habla. Y acá se dice bien claro, ¿quién os quiere bendecirlo? En primer lugar, integridad. La mentira siempre es una gran tentación. ¿Por qué? Porque la mentira saca de apuros. La mentira saca de apuros. Usted no quiere ir a tal lugar, por ejemplo, ¿no es cierto? Cumpleaños fulano de tal y yo no quiero aburrirme en esa fiesta de cumpleaños. Entonces llamo por teléfono y digo, miren, discúlpeme, no puedo ir porque tengo un dolor de estómago. La mentira me saca del apuro. La mentira me saca del apuro. La mentira tiene esa rara cualidad de que saca del apuro, por eso es una gran tentación, pero deja atrapada a la persona. La deja atrapada a la persona. ¿Por qué? Se está dando en este momento una obra de teatro en Buenos Aires, muy interesante, y uno de los personajes le aconseja al otro y le dice, decí siempre la verdad, es lo más fácil para recordar. ¿Usted se da cuenta? Si yo digo la verdad, no tengo que hacer memoria de nada. No tengo que hacer memoria. Pero el que empieza a mentir tiene que acordarse que mintió. Porque si le dijo que tuvo un dolor de estómago y se encuentra 10 días después y le dice, vos sabés qué bien que estuvo mi cumpleaños, ¿qué te pasó que no viniste? Y se tiene que acordar que él dijo que tenía un dolor de estómago. ¿Se da cuenta? Decir la verdad es lo más fácil. Es lo más fácil porque uno no tiene que acordarse de nada. Simplemente, cuando le preguntan, dice qué fue lo que pasó. Pero el que miente va subiendo, va sumando mentiras. Y es notable. Una mentira va trayendo la otra y va trayendo la otra. Y entonces, para arreglar esta mentira, hago otra mentira. Y para arreglar estas dos mentiras, invento una tercera mentira. Y llega un momento que la cabeza está memorizando la suma de mentiras para no meter la pata, ¿no es cierto? Para no meter la pata. Por eso es interesante esta frase. Decir siempre la verdad es lo más fácil para recordar la verdad. Es lo más fácil. Salomón dice, el que camina en integridad anda confiado. Es decir, no tiene problemas porque está hablando la verdad. Está hablando la verdad. El Señor dijo allí en Juan, cuando Satanás habla mentira, dice de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. La mentira tiene un solo padre, que es Satanás. Y usted dice, sí, pero la mentira blanca, negra, no interesa los colores, tiene un solo padre. La de todos colores tiene un solo padre, que es Satanás. La integridad se muestra en las palabras. Quien miente cae en las redes de Satanás. Quien miente cayó en las redes de Satanás. ¿Por qué? Porque entró a trabajar
con el padre de la mentira. El padre de la mentira. ¿Se acuerdan ustedes Eliseo que tenía su siervo Giesi, capítulo 5 de Reyes? Tenía su siervo Giesi, Eliseo cura a Naamán, el general del ejército de Siria, el general se va, le dice primero qué quiere el profeta que le dé, el profeta dice nada, que se vaya, y Giesi dice, este hombre que es riquísimo, y el profeta lo dejó que sigue sin nada, y lo corre, y le dice, mira, llegó gente a la casa de mi amo, y empieza a elaborar una mentira, ¿no? Dice, llegó gente a la casa de mi amo, y resulta que él necesita un talento de plata y 2 vestidos, dice, para dárselo a esta gente que vino, y Naamán baja y le da más de lo que pidió un talento de plata, le da 2, y entonces Giesi se va corriendo a la casa y esconde todo, ¿no es cierto? Porque ha mentido. Y cuando llega, le pregunta Eliseo, ¿de dónde venís, Giesi? Y él dice, yo no fui a ninguna parte. Yo no fui a ninguna parte. Y le contesta así Eliseo, cuando cierto hombre se bajó de su carro para recibirte, yo estaba allí contigo en el pensamiento. Yo estaba allí. El mentiroso cree que puede manipular al otro. La mentira en el fondo es una manifestación de la soberbia. Yo creo que voy a ponerlo en porteño, yo creo que a este Gil lo puedo engatusar como quiero. Es una forma de la soberbia, ¿no es cierto? Le miento porque lo estoy menospreciando. Y el que miente cree que es invulnerable. Yo puedo mentir, nadie se va a dar cuenta. Lo notable es que en la mayor parte de los casos uno se da cuenta cuando la otra persona está mintiendo. Se da cuenta. Él cree que lo está engañando, pero uno se está dando cuenta, Es como dice Eliseo. Lo mira a Giesi y le dice, ¿dónde estuviste? No, en ninguna parte. Pero mirándole la cara, se da cuenta que está mintiendo. Y se da cuenta para dónde va la mentira. Dice, cuando se bajó el hombre del carro, yo con mi pensamiento estaba allí. No estaba personalmente, pero mi pensamiento estaba en aquel lugar. Estaba allí. Está señalándole que no lo puede engañar. Integridad en las palabras. El mundo está lleno de mentirosos. También entre los cristianos, no fuera solamente. Recuerdo que una vez conversábamos acerca de la mentira con el pastor Ziegler, que está ahora con el Señor y que fue durante mucho tiempo el director de Radio Transmundial en Argentina. Y él me dijo, mira, el hombre es mentiroso. Es redimido, pero sigue siendo mentiroso. Es notable que la mentira es el pecado grave de Satanás al que no se le da la importancia que tiene. Le damos importancia a otras cosas, ¿no es cierto? Le damos importancia a la fornicación, le damos importancia al adulterio, le damos importancia... Pero la mentira no, y la mentira es terrible, es corrosiva en la vida de los hombres. Y la mentira, lo primero que uno tiene que saber es que cuando aparece la mentira se acabó la integridad. Por eso, integridad en las palabras. Nuestra integridad tiene que pasar en primer lugar por las palabras. En segundo lugar, integridad en las acciones. Rebeca engañó a su esposo, ¿se acuerdan? Para favorecer a su hijo. Se abusó de Isaac, que estaba ciego, y urdió toda una mentira. Lo disfrazó a Jacob y lo engaña. Estas son acciones. Son acciones de falta de integridad. Lo pagó durante toda su vida, Rebeca. Lea usted en el libro de Génesis lo que le pasó. Siempre cuando la palabra o las acciones faltan a la integridad, se termina sufriendo. Integridad en las acciones tiene que ver con la honestidad. ¿Conoce usted esa palabra? Parecería que está borrada en el vocabulario de nuestra
época la palabra honestidad, que la gente ya tolera la deshonestidad. Honestidad en el manejo de la vida, no cayendo en la hipocresía. Cuando yo tengo dos caras no soy íntegro, tengo dos, no tengo una. Tengo dos, entonces no soy íntegro. Para ser íntegro hay que ser una sola persona. Integridad en el manejo de los bienes materiales, Ananías y Zafira sustrajeron el precio, ¿se acuerdan? Mintieron en el precio. Esto es deshonestidad. No fueron íntegros y sufrieron el castigo. Yo siempre recuerdo, sobre todo por quién fue el que lo hizo, que allá por el año 20, ya llegando al año 30, cuando empieza la gran crisis en Estados Unidos y llega la crisis de Argentina, y hay muchísima miseria en nuestro país, muchísima miseria, hay una desocupación tremenda, desocupación mucho mayor que la que nosotros hemos visto en este momento, una gran crisis. El Partido Socialista, en aquel momento con Alfredo Palacios a la cabeza, el Partido Socialista en sus ateneos formaba a los obreros. El Partido Socialista tenía la característica de fundar bibliotecas para que la gente se preparara y estudiara, porque decían, alguien que sabe no puede ser manejado. Y lo formaban moralmente. Un día la policía encuentra a un hombre desmayado en la calle, un obrero desmayado. Lo levantan y lo llevan al hospital y se había desmayado de hambre. Hacía no sé cuántos días que este hombre no comía y se había caído en la calle. El policía lo lleva al hospital, bueno, le ponen el suero, todo esto, y cuando lo revisan tenían 100 pesos en el bolsillo. Y le preguntan, dígame, ¿por qué no comió si usted tenía dinero? Dice, esos 100 pesos eran del gremio. No se podían tocar. Esto se llama integridad. Él tenía el dinero, pero no era de él. Por lo tanto, no se podía tocar. Y eso quedó en la historia, ¿no? Quedó en la historia, porque era un obrero que cae de hambre teniendo para comprar pan en el bolsillo, pero no era dinero de él. Y no interesa que esté en el bolsillo, no es dinero mío. La integridad pasa por allí, mis hermanos. La integridad pasa por eso. ¿Qué pasaría hoy con alguien que tiene el dinero del gremio? No lo piense más porque va a pecar. ¿Se da cuenta? Es el cambio tremendo que nosotros hemos sufrido. La integridad pasa por las acciones, la integridad pasa por las palabras. La integridad tiene que ver con la honestidad de la persona. La integridad no tiene graduación. La integridad es como el embarazo. O se está embarazada o no se está embarazada, pero un poco embarazada no hay ninguna mujer, Poco no. O se está o no se está. La honestidad es como el embarazo. O se es honesto o no se es honesto, pero medio honesto no se puede ser. No se puede ser un 70% de honesto, un 80%, un 25%. O se es o no se es. O se es o no se es. Pero la integridad es un bien propio. Es un bien propio. Cuando el salmista escribe en el Salmo 84, dice, no quitará el bien a los que andan en integridad. No quitará Dios el bien a los que andan en integridad. Y esto es una verdad incontrovertible. El hombre íntegro tiene a Dios de su parte. Tiene a Dios de su parte. No se le va a quitar el bien al que anda en integridad. Pero además, el que anda en integridad tiene el bien de su descendencia, de su futuro. Dice, camina en integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él.
Quiero decir que la integridad habla de lo que me pasa a mí y de lo que le pasa a la generación que viene detrás. Yo digo que la integridad, dentro de la integridad se encuentran algunas virtudes que van encadenadas, ¿no es cierto? La integridad lleva por lo menos algunas virtudes que tienen que ir encadenadas. Y me gustaría que usted pueda recordar estas virtudes. La integridad es honestidad, es transparencia, es confiabilidad. Cuando usted está frente a una persona íntegra, sabe que es honesto, que le puede dar los bienes, que no va a malversarlos. Sabe que es transparente, que no va a ocultar nada. Sabe que es confiable. Usted le puede tener confianza. Y yo diría, para resumir todo esto y para unir las tres palabras, el íntegro es transparente porque es honesto. No tiene nada que ocultar, por lo tanto es transparente. Y esto lo transforma en confiable. El íntegro es transparente porque es honesto. Que es honesto no tiene nada que ocultar, ¿no? Y el hecho de ser honesto y transparente lo transforma en una persona confiable. Mis hermanos, esta tercera virtud con la que termino las virtudes encarnadas por ahora, esta tercera virtud, de todas las que hemos hablado, tal vez hay que subrayarla como la más importante y también hay que subrayarla como la más ausente de las virtudes. Y yo creo que esto es una de las cosas que la Iglesia del Señor y que los cristianos tenemos que recuperar como pueblo de Dios. Hace 30 años, siendo pastor aquí en la iglesia, venían los comerciantes, a pedirme que le mandara empleados, porque decía, si son cristianos, son honestos. Hace como 10 años que no me piden. El íntegro es transparente porque es honesto y esto lo transforma en confiable. Piénselo, piénselo. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.